La verdad que a pesar del frío, podemos estar contentos de poder venir a buscar de Dios en el día de hoy, ¿no? Porque lo más importante para la vida del hombre es poder acercarse a la realidad de Dios, ¿no? Como cantábamos hace un ratito, necesitamos de Dios porque la vida del hombre sin Dios es un desastre, ¿no? Y la verdad es que en estos días, como siempre, uno, bueno, por ahí se interioriza de las noticias que van surgiendo en el día a día, ¿no? Y uno no puede dejar de preocuparse por lo que vivimos, por lo que escuchamos y por lo que va aconteciendo en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Pero lo importante de todo es que podemos disfrutar de la presencia de Dios aún en la condición que estamos. Y yo, mientras por ahí hablaba con una persona, de pronto esta persona me decía que toda esta situación económica, la incertidumbre, la tensión y la preocupación permanente, dice, esta persona me decía, me genera tanta preocupación y tanta amargura que hasta me da miedo. Y yo le decía a él, mientras él decía esto, yo decía, lo mejor que le puede pasar al hombre en estas circunstancias es poder disfrutar y acercarse a la propuesta de Dios. Porque la vida del ser humano se encuentra completa cuando él puede entender la importancia que es someterse y darle el espacio que Dios quiere ocupar en la vida de cada uno. Mientras él decía que él tenía miedo por el mañana y por lo que iba a acontecer el mañana o lo que podría llegar a convertirse este país si esto sigue así, yo pensaba y decía, qué bueno, hermano, que es poder estar abrazado a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás abrazado a Dios, por más circunstancias complejas que vivan, no te van a hacer tener miedo, sino todo lo contrario, van a hacer que cada día de nuestras vidas nos enfoquemos más en nuestra mirada, en buscar el rostro de Dios, porque lo que estamos viviendo, sea la circunstancia que sea, tiene un propósito definido para nuestra vida espiritual. Y en esto nosotros tenemos que aprender a confiar absolutamente en la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor nos anima cada día de nuestras vidas a no desfallecer bajo ninguna circunstancia, bajo ningún problema. Y ¿sabes qué? Nos trae al presente hombres y mujeres en el pasado que se pusieron en las manos de Dios, que fueron de testimonios para nuestras vidas, para que nosotros podamos entender claramente que la carrera de la vida, que la carrera de la vida espiritual, que la carrera de la fe, que la carrera hacia la esperanza se puede vivir solamente con nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo y Salvador. No hay otra opción para la vida del hombre que buscar de Dios, que arreglar las cuentas con Dios y empezar a transitar la propuesta que Dios ha determinado para la vida de cada uno. Por eso, hermanos queridos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y me encanta el libro de Hebreos porque la realidad es que muestra acerca de la importancia que necesitamos para nuestras vidas y la importancia de generar cambios para que nuestras vidas puedan ser transformadas y cambiadas. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, y aquí está la clave. La carrera dice que podemos llevar y que tenemos que llevar hacia adelante es, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel, dice el versículo 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, y aquí está la clave, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, dice el Señor, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por
hijo. Aquí está la clave. Y me encanta porque el versículo 11 narra la historia de los hombres y mujeres que pusieron sus vidas en las manos de Dios y que nos buscan cada día de hacernos entender la importancia de que aquellos que se sometieron a la voluntad de Dios, sus vidas fueron perfectas. Sus vidas fueron perfectamente buenas. Y me encanta este pasaje porque habla, hermano, de una expresión crucial que nos invita a generar cambios en nuestra forma de pensar. Que nos invita a generar cambios en nuestra actitud y en nuestra acción. Porque dice, muchos son los testigos que están viendo exactamente el comportamiento de tu vida. Muchos son los testigos que van a ver cuál es la reacción de tu vida con respecto a lo que puedas estar viviendo en este momento. Y ¿sabes qué? En este tiempo, creo que como nunca en la historia, estamos siendo desafiados por el mundo que te mira y que mira la iglesia para ver exactamente cuál es la reacción de la iglesia ante las circunstancias que estamos viviendo. Debemos estar claramente preparados y debemos cada día buscar más de Dios para que sea Él el promotor, para que sea Él el que guíe cada acontecimiento de nuestras vidas en cada una de las decisiones. Escuchaba en estos días acerca de allá en Estados Unidos, el gobernador de California sacó directivas muy fuertes en contra de la iglesia y el gobernador de California dijo como protocolo que las iglesias que estuvieran abiertas iban a ser multadas con $1,000 diarios y que las iglesias no podían ser abiertas. Y no solamente que no se podían ser abiertas, sino que le daban la posibilidad simplemente de que en un espacio público no pudieran estar reunidos más de 20 o 30 personas, sea el espacio que sea. Pero fuera de todas esas cosas y todas esas condiciones agregó más. No se van a permitir himnarios físicos dentro de la iglesia. No se van a permitir Biblias físicas dentro de la iglesia. Se va a prohibir totalmente la alabanza, el cantar. Se va a prohibir totalmente que se recoja ofrenda. Y cualquier actividad que de pronto la iglesia desea ir en contra de las directivas del gobierno serán no solamente multados, sino los riesgos de entre 6 meses y 2 años de prisión para los líderes, para los pastores que de pronto no decidan acatar las reglas de Dios, las reglas del gobernador. Y no es que esté de acuerdo con todo lo que dice John MacArthur, pero en una entrevista él dijo: nosotros no vamos a ceder a las peticiones del gobernador. Este país, dijo él, tiene la obligatoriedad de preservar la iglesia y el funcionamiento de la iglesia, porque esta sociedad más que nunca necesita verdaderamente de los principios de Dios. La iglesia no va a estar cerrada y él dice: si yo tengo que ir a la cárcel 1 año, 2 años por predicar el evangelio y por llevar la palabra como lo hemos hecho históricamente, aquí estamos a disposición de ustedes, pero nosotros no vamos a retroceder en cuanto a esta propuesta. Y la verdad que me encantó porque días anteriores el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, él agarró y hizo una convocatoria para que los cristianos, festejando el día de la oración, se presentaran y fueran a orar. ¿Y sabe qué? Más de 100,000 personas congregadas alrededor de la Casa Blanca quebraron y doblaron sus rodillas y oraron y clamaron a Dios por su nación. Y yo pensaba, hermanos, qué importante que sería que en nuestro país, nosotros como iglesia, en donde están los ojos puestos del mundo para ver cuál es la reacción de la iglesia, podamos entender la importancia que es
de buscar de Dios y de clamar a Dios por nuestra nación para que el cambio a través de nuestro Señor Jesucristo pueda ser radicada en la vida de las personas, porque nuestro país lo necesita, porque la gente que vive en nuestro país lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque la vida del hombre sin Dios es un cachivache. La vida del hombre sin Dios es una vida totalmente sin sentido, carente de propuesta, carente inclusive hasta del sentido común. Me llama mucho la atención porque tengo un vecino que siempre ronda mi casa y es increíble cómo él de pronto trae a la luz. Yo lo conozco desde que tiene 12 años, ya tiene 60, 58 tiene. Y él trae a la luz lo que él vivió con sus padres. Y él se justifica en todos sus actos y en todas sus acciones. Justifica las actitudes de su padre, que fueron tristemente vidas deplorables. Un padre alcohólico, un padre golpeador. Estos 12 hermanos que crecieron en ese ámbito tan doloroso y tan sufriente. Y me llama la atención cómo él de pronto busca justificarse diciendo que él es una persona buena, diciendo que sus padres fueron de ejemplo en el barrio, cosa que no fue así. Y yo veo de pronto esta contradicción entre el hombre, en donde el hombre busca justificar sus actos y Dios tiene que agarrar y decirle al hombre: mira, tu vida sin mí es un desastre. Me encanta porque la propuesta de Dios salta y sale a relucir la vida del hombre cuando no se pone en las manos de Él. El ser humano busca justificar sus actos y me da gracia porque de pronto Él habla como si su familia hubiese sido constituida dentro de una iglesia, como si la familia hubiese sido constituida dentro de una parroquia ahí de las Carmelitas Descalzas, y la realidad es que ellos han vivido una vida tan trágica en su vida, pero el hombre busca cada día de su vida justificar sus actos. Por eso, hermano, esta palabra es una expresión crucial para que podamos entender acerca de la importancia de generar cambios en nuestras vidas. Ahora, para generar cambios en nuestras vidas solamente es posible cuando estamos dispuestos a hacer lo siguiente: a despojarnos, dice, de todo peso de pecado. Y quizás no tengamos pecado propiamente dicho sobre nuestras vidas, pero significa que debemos deshacernos de estorbos innecesarios en nuestras vidas que van a cerrar de alguna manera, que te van de pronto a neutralizar para que puedas crecer cada día en tu vida espiritual. Quizás nuestros pensamientos no alineados a la voluntad de Dios van a retardar tu obra, van a retardar tu crecimiento en la vida espiritual. Por eso el Señor nos exhorta a que nos despojemos de aquellas cosas que pueden llegar a ser lastres en nuestras vidas, para que nosotros nos crezcamos conforme a la voluntad que Dios tiene estipulado para la vida de cada uno. Pero también fíjate lo que dice. Dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia, es decir, el pecado que nos rodea, el pecado que fácilmente puede contaminar nuestras vidas. El pecado que fácilmente puede envolver y hacernos caer. Estas cosas muchas veces tienen que ver con partes de nuestras vidas que necesariamente deben ser regeneradas. Yo debo reconocer mis limitaciones y debo reconocer la necesidad de que hay cosas en mi vida que tienen que ser transformadas y cambiadas a través del arrepentimiento, a través de la búsqueda genuina de Dios, a través de poder reconocer y decirle: Señor, yo necesito que tu vida se haga manifiesta en mi vida para generar verdaderamente los cambios de la propuesta de Dios. El apóstol Pablo, a pesar de lo que él vivía, a pesar de la condición que él vivía permanentemente, nos anima a correr como en un estadio con tal fuerza y dedicación para obtener el premio. Hermanos, Dios no es escaso, Dios no está limitado. Él tiene miles de puertas diferentes para cada problema y para cada dificultad de tu vida. Él tiene la solución apropiada y precisa.
Él tiene la solución. Él conoce lo que vos estás viviendo y cada situación, cada pensamiento del pasado, del presente o hacia el futuro, Dios la tiene determinada. Y Él, nadie más que Él, está interesado en que nosotros podamos entender la necesidad de poder reconocer que debemos aprender a regocijarnos por medio de la fe y del ánimo. Y de considerar el gozo, hermano, como una realidad. Entonces dice la palabra de Dios, ¿sabes qué? Hallaremos que Dios hará que nuestras expectativas alineadas a Dios sean reales en nuestras vidas. Esta es la clave que Dios tiene determinado. Pero ¿qué más nos dice? Nos anima a que corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que la carrera que tenemos por delante la debemos correr con constancia, con perseverancia. ¿Sabes por qué? Porque van a determinar una constante a seguir delante sin ceder a la tentación, sin ceder a la oferta del mundo que día a día nos asedia. Por acá, por este otro lado, con la tentación, con la propuesta. Y nosotros tenemos que ser claramente firmes en buscar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el premio no es para los que comienzan bien, sino especialmente para los que verdaderamente terminan la carrera que Dios ha propuesto. Cuando nos podemos a pensar alrededor nuestro y vemos hermanos que empezaron tan bien, que se largaron en la búsqueda, que se largaron a correr la propuesta de Dios y a mitad de camino dejaron y retrocedieron. Podés ver tristemente, hermano querido, el sufrimiento, podés ver el dolor y las consecuencias trágicas a nivel personal, a nivel espiritual y a nivel familiar. Por eso debemos entender claramente que el premio, hermano, es no solamente para los que comienzan bien, sino especialmente para los que terminan bien. Por eso Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporte la tentación. Porque dice, cuando él haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, un buen arranque a una buena velocidad no te da el derecho a descansar o a tomar una siesta en lo espiritual. Pensaba en un hermano que decía, yo voy a tomarme, dejó de asistir en una oportunidad a la iglesia y fuimos a la casa a hablar y ellos nos dijeron, bueno, no hay ningún problema, estamos felices de poder estar y de poder ser parte de la iglesia, pero nosotros con mi esposa hemos decidido tomarnos un descanso de la iglesia para poder relajarnos y para poder replantear nuestra vida espiritual. Hermanos, esto es el peor o la peor decisión que un hijo de Dios puede tomar. El Hijo de Dios, hermano, no se jubila. El Hijo de Dios, en la carrera que propone Dios en cuanto a la carrera espiritual, no tiene línea de llegada, hermano. La línea de llegada es la eternidad. Pero mientras estés parado en esta tierra, debes cumplir claramente con los propósitos que Dios ha establecido. Ahora, la carrera de la vida cristiana, y para abandonar definitivamente el pecado, hay gracia suficiente cuando nosotros ponemos verdaderamente nuestros ojos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la clave única es la palabra de Dios que nos dice el verso 2. Esta palabra está en tiempo presente y nos enseña que la única condición que debemos mantener es nuestros ojos, como dice el verso 2, nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la vida, pero también el autor y el consumador de nuestra fe. Porque la realidad es que cuando bajamos los ojos de la mirada del Señor, nuestros pies se van a desviar del camino correcto. Y cuando esto sucede, la ruina de una vida, la ruina de una vida familiar es grande, porque solamente el Señor es el consumador. Y Él dice que Él es el origen y este es el significado. Él es el origen, Él es la fuente, Él es el iniciador, Él es el precursor del camino y la salvación. Y nadie más
que Él tiene autoridad para traer paz. Nadie más que Él tiene autoridad para traer consuelo a tu vida y para que nuestro ánimo no se canse ni se debilite por situaciones ni desmayes, como dice el versículo 3. Nadie mejor que Él puede sostenerte para que puedas disfrutar de esta vida. Podés planificar tu futuro, podés planificar tu carrera universitaria, podés planificar y está perfecto planificar. Pero todo lo que planifiques para que tengas una vida exitosa parada en esta tierra y para que tengas las garantías de la eternidad van a depender de tu decisión de abrazarte a un Dios poderoso que ha sido el precursor, el creador de tu vida, el que ha dado salvación a través de la cruz del Calvario, el que murió por vos para que podamos entender que solamente en Él encontramos verdaderamente la paz sobrenatural que Dios ha determinado. Pero ¿qué más dice el verso 5 y 6? No se olviden, dice, de la exhortación. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama verdaderamente disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, el Señor está diciendo, no se olviden de la exhortación que les hago y que como a hijo se nos dirige diciendo lo que nos dice. Amén. Tristemente, hermanos, Él tiene que tirar esta advertencia porque Él sabe que en circunstancias difíciles, porque Él sabe que en circunstancias no tan difíciles, fácilmente nos olvidamos de su palabra que trae consuelo y rápidamente, hermanos queridos, nos desorientamos. Los cachetazos y las advertencias y la adversidad que podamos vivir en nuestras vidas son enviadas o son permitidas muchas veces por el Señor, porque el valor de la disciplina tiene mucho valor. Porque van a tratar sobre tu vida personal, porque van a tratar sobre tu carácter, porque van a trabajar y van a actuar sobre tus decisiones, van a trabajar especialmente sobre esas ideas o a veces sobre nuestras propias ideas diseñadas cuando nos levantamos a la mañana y creemos que todo lo que se nos cruza por la cabeza, como siempre decimos, es la razón mía. Hermanos, la propuesta de Dios es que nosotros podamos entender que verdaderamente los cachetazos que a veces Dios nos tiene que dar son para el crecimiento de nuestra vida espiritual. No es porque no nos ama, sino todo lo contrario. Precisamente como un padre que disciplina a su hijo para que su hijo viva correctamente y se evite el error y el horror. El padre lo tiene que disciplinar. De la misma manera es la propuesta de Dios. Él quiere disciplinarnos. ¿Sabes por qué? Porque el a mí me parece y el yo creo no son suficientes para nuestras vidas. Yo conozco gente, hermanos, que tristemente en el a mí me parece y en el yo creo, si no se encuentran con Dios, se van a ir directamente al infierno. La propuesta de Dios, hermano, es espectacular. Todos necesitamos ser disciplinados y yo debo recibirla y aceptarla con humildad, con gratitud y con nada de resentimiento. Porque a veces nos enojamos y empezamos a preguntar del por qué me pasa esto y por qué me pasa esto otro. Y la realidad es que la mayoría de los problemas que yo he enfrentado en mi vida han sido propiamente por mis malas decisiones. Pero bueno, por ahí es más fácil echarle la culpa a Dios. Pero Dios dice, no, yo quiero disciplinarte. Ahora el Señor nos dice que la disciplina es la evidencia más segura. Dios nos dice que la disciplina es la evidencia más amorosa de que Dios tiene el más profundo interés y preocupación por la vida individual de cada uno. Porque el propósito de la disciplina de Dios es para que participes de su santidad. Amén.
La disciplina de Dios apunta a que nosotros cada día de nuestras vidas busquemos la perfección en nuestro Señor y que como iglesia, a pesar de las diferencias que yo pueda tener con uno o con otro, podamos nosotros crecer en armonía, porque esta es la propuesta de Dios, que todos podamos crecer bajo la propuesta y bajo la armonía que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y el verso 12 termina diciendo: sean agradecidos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermano, si hay algo que debemos entender es precisamente esto, que debemos levantar nuestras manos en oración, que debemos saber reconocer nuestras limitaciones, que debemos saber reconocer cuando nosotros debemos quebrar nuestra voluntad y doblegar nuestra voluntad para que sea Dios el que opere en cada pensamiento de nuestra vida, en cada decisión de nuestro corazón, porque solamente Él nos va a ayudar a evitar el error. Hermano, ponete de pie diciendo: Señor, yo reconozco mis debilidades y voy a entregar mi voluntad. ¿Sabes para qué? Para que sea Dios el administrador de nuestras vidas. Cuando yo miro el pasado de mi vida, digo: gracias, Señor, porque me has librado de tanta barbarie. Cuando yo miro el pasado de mi vida, lo único que puedo ver es una vida de fracaso, plagada de errores. Y no es que hoy he encontrado la perfección, pero como dice el apóstol Pablo, vamos a correr la carrera y vamos a buscar que el Señor cada día vaya perfeccionando nuestras vidas. ¿Querés un matrimonio sano? La única propuesta es Dios. ¿Querés la vida de tus hijos resguardada? La única propuesta es la de Dios. ¿Querés un futuro garantizado? La única propuesta es abrazarte a los principios de Dios, porque el Señor Jesucristo para nuestras vidas no es una opción. Él es la vida. Él es el sacrificio de la cruz para el perdón de nuestros pecados y para darnos la oportunidad de poder disfrutar lo que el Señor ha hecho en la vida personal de cada uno. Y nosotros no podemos verdaderamente desaprovecharla, sino que cada día de nuestras vidas es importante que nosotros podamos entenderla. Verso 2, como dice, la clave está con nuestros ojos y nuestra mirada puesta cada día de nuestras vidas, hasta el último día de nuestra existencia, puesta en nuestro Señor Jesucristo. Yo he podido disfrutar no solamente de los cambios personales que Dios ha hecho en mi vida, sino he podido ver de pronto aquellas familias que se abrazaron a la propuesta de Dios, de padres golpeadores, de pronto convertirse en un chasquido de dedos simplemente por el hecho de haber aceptado la propuesta de Dios para su vida, ser cambiados y transformados. Hermano, no hay nadie en esta tierra, no hay libro en esta tierra que pueda transformar la vida de la persona o la vida de las personas como solamente lo hace la palabra de Dios. No hay nadie en esta tierra que pueda cambiar su vida a pesar de esforzarse por tratar de ser mejores, como solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? La decisión es personal de cada uno. La decisión es tuya. Si hay cosas que tienen que ser cambiadas, si hay cosas que tienen que ser transformadas, quizás sea hoy la oportunidad de aceptar la propuesta de Dios. Quizás mañana sea tarde. Yo creo que muchas veces he contado la historia. En un bar en una estación de servicio, yo estaba tomando un café y me puse a hablar con un joven que llegó en una moto espectacular. Y mientras él hablaba de su moto y me comentaba que él vendía seguros y esto, otro. Y no sé cómo surgió la conversación, que él me dijo que era ateo. Entonces yo le decía, bueno, pero en realidad el ateo no existe porque siempre cree en algo. Entonces él me dijo que no creía lo suficiente o que no había prueba suficiente verdaderamente de la existencia de Dios por la cual él tuviera que creer. Entonces cuando empezamos a hablar de esto, rápidamente él se juntó con un amigo y bueno, se cortó la conversación y a pesar del interés mío por seguir hablando con él, se terminó la conversación, yo pagué mi café, me fui, él pagó su café y se fue. Y a los 20 minutos aproximadamente que yo me fui,
Habré hecho unas 8 cuadras, 9 cuadras en Cofico, en una calle que se llama General Busto y Jujuy. Vi la moto tirada con un accidente impresionante. Y recién había sido el accidente. Y cuando miré, todavía no había llegado la policía. Él estaba, cuando miré me di cuenta que era el joven que había estado hacía 25 minutos conmigo. El casco estaba por un lado, él estaba al lado del cordón y un charco de sangre alrededor de su cabeza. Yo no sé si él vivió después de eso, no tengo idea, pero yo pude tomar conciencia de la fragilidad de la vida del hombre. La propuesta para abrazarte a Dios y la propuesta para generar cambios no es mañana, no es pasado. La propuesta para generar cambios es en el momento que vos te encontrás verdaderamente con el Señor y reconoces que sos pecador, como lo reconocí yo y como lo hemos reconocido cada uno de nosotros. Por eso las oportunidades que Dios te da no las podés dejar libradas al azar. Amén. Nuestra decisión, hermano querido, de cambiar la historia como verdaderos hijos de Dios es nuestra oportunidad. Y si estás parado en esta tierra es porque los planes de Dios van mucho más allá que todas las expectativas que puedes tener con relación a tu vida. Las expectativas que Dios ha generado le costaron la cruz del Calvario, por eso no te lo puedes perder. Hermanos, aquí está la clave de que debemos reconocer nuestras debilidades y entregar nuestra voluntad para que verdaderamente Él sea el administrador de tu vida hoy y hasta el último día de nuestra existencia. Amén. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias especialmente, Señor, porque podemos comprender y entender que vos sos nuestra única posibilidad, porque podemos entender que vos sos nuestra única alternativa.